104. Magnate dejó a su esposa por su amante. 3 años después del divorcio la vio con gemelos en una boda. No es nada, o tal vez sí, respondió, con voz cargada de una melancolía rara en alguien como él. A veces siento que todo esto, todo este lujo, simplemente, no alcanza. La asistente bajó la mirada, incómoda. Ella conocía al Ricardo empresario, el que podía mover millones con un solo gesto, pero nunca había visto a aquel hombre vulnerable. Ricardo suspiró otra vez y sus ojos, normalmente fríos, reflejaban una nostalgia profunda. Su pensamiento voló hacia ella, hacia Mariana, su esposa. Ella no era una mujer cualquiera, tenía un corazón enorme, capaz de llenar cualquier vacío con su amor, aunque él, con su orgullo y ambición, no siempre lo reconociera. Recordaba cómo la conoció, cómo su risa iluminaba cualquier habitación y cómo sus ojos brillaban incluso en los momentos más difíciles. Mariana, murmuró para sí mismo, como si el solo decir su nombre pudiera calmar un poco el peso en su pecho. Si tan solo pudiera verla ahora, comprendería. Pero la vida tenía otros planes. Una mujer había aparecido en su camino, seductora, ambiciosa, con una sonrisa que parecía prometerle mundos que él aún no tenía. La había conocido en un evento de negocios, rodeada de luces y copas de champán, y, sin darse cuenta, había caído en su encanto. No era amor, lo sabía, era fascinación, deseo, algo que no había sentido en años. Pero la fascinación fue suficiente para nublar su juicio. Una tarde, mientras Mariana esperaba a que él llegara a casa con el corazón lleno de ilusión, Ricardo decidió que su vida debía cambiar. «Ricardo, ¿estás seguro de esto?», preguntó su hermano menor, quien siempre había sido su confidente. «Ella está embarazada». Ricardo tragó saliva, el peso de la decisión comenzaba a hundirse en su pecho. «Sí», dijo con voz firme, aunque temblorosa por dentro. «No puedo seguir con esto. No es justo para mí, ni para ninguno de los dos. Necesito cambiar mi vida». Aquella noche, Mariana lo esperaba en el salón, con su barriga apenas visible, pero su corazón latiendo lleno de esperanza. Cuando él le anunció que la dejaría, el mundo de Mariana se vino abajo en un instante. «¿Cómo puedes decirme esto?», lloró, sosteniendo su vientre con ambas manos, como si al aferrarse a él pudiera detener el dolor. «Estoy embarazada de ti, Ricardo. Nuestro hijo, nuestro amor». Ricardo evitó su mirada. Sabía que lo que decía le rompería el corazón, pero su decisión estaba tomada. «Lo sé. Lo siento, Mariana», susurró. «Esto no es lo que quiero, pero no puedo seguir adelante. Encontré otra persona». Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mundo, construido con amor y confianza, se desmoronaba en cuestión de segundos. No había gritos, no había insultos, solo un silencio pesado, roto por su llanto desesperado. Te odio», dijo con voz entrecortada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero, también, te amé. Y ahora, me dejas sola». Ricardo no respondió. Solo se dio la vuelta y salió de la casa, dejando detrás no solo a Mariana, sino a todo lo que alguna vez significó amor verdadero en su vida. Mientras caminaba hacia su auto, un vacío profundo se abrió dentro de él, un vacío que ni todo su dinero ni su poder podrían llenar jamás. Por primera vez, sintió lo que era perder algo que realmente importaba, aunque no lo supiera en aquel momento. Mariana, sola en la sala silenciosa, abrazó su vientre y susurró para el bebé que crecía dentro de ella: «No te preocupes, mi pequeño, aunque papá nos haya dejado, mamá siempre estará aquí para ti. Siempre. No te preocupes, mi amor», susurraba con voz temblorosa. «No necesito a nadie más para cuidarte, mamá estará siempre contigo. No permitiré que nadie nos derrumbe, aunque a veces me siento tan sola». La soledad era un monstruo silencioso que la abrazaba cada noche. Mariana apenas dormía, cada ruido la hacía sobresaltar, esperando, quizás sin saber que Ricardo regresara con una disculpa, con una explicación, con cualquier cosa que pudiera justificar el dolor.
pero nadie llegaba, y el silencio se convertía en su compañero más fiel. Un día, mientras revisaba documentos antiguos de su trabajo anterior, descubrió que podía aprovechar sus habilidades y conocimientos para conseguir un pequeño empleo en una oficina cercana. No era mucho, pero le permitiría cubrir los gastos básicos y, sobre todo, mantener la dignidad. La sensación de poder sostenerse a sí misma, aunque mínima, le dio un respiro. «Se puede hacer, puedo hacerlo», murmuró para sí misma mientras organizaba papeles, con la mirada fija en su objetivo, aunque las manos aún temblaban por la ansiedad. «No será fácil, pero no voy a rendirme, por ti, pequeño». Al incorporarse en su nuevo trabajo, Mariana se encontró con una mezcla de desafíos y pequeñas victorias. Cada día era una batalla contra el cansancio, el miedo y la tristeza que todavía la perseguían, pero también cada sonrisa que recibía de sus compañeros o cada proyecto terminado le daba un poco de fuerza. Los días eran largos, y las noches más largas aún, pero poco a poco iba reconstruyendo un sentido de normalidad. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa cargando las compras del supermercado, un coche de lujo se detuvo frente a ella. El corazón le dio un vuelco. Por un instante, su mente quiso convencerse de que era solo un vehículo cualquiera, pero algo en el aire la hizo mirar hacia el asiento del conductor. Ricardo. El hombre que la había dejado sola, que había elegido a otra, estaba allí, mirándola con una expresión que mezclaba sorpresa, incredulidad y algo que parecía arrepentimiento. Mariana sintió que sus piernas se debilitaban y el carrito de compras casi se le cae de las manos. No sabía si debía correr, esconderse, enfrentarlo o simplemente fingir que no lo reconocía. «Mariana», dijo él, su voz ronca, cargada de algo que no era solo su habitual autoridad, sino una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «No esperaba encontrarte así». Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con caer. Cada palabra que él pronunciaba parecía moverse con un doble filo, doliendo y provocando una curiosidad que no quería sentir. «¿Qué quieres, Ricardo?». Su voz, aunque firme, temblaba. «No creas que vas a aparecer y todo será como antes. No puedes borrar lo que hiciste». La última frase fue más un susurro, como si estuviera hablando consigo misma, recordándose que debía mantenerse fuerte. Lo sé», respondió él, bajando la mirada, evitando su intenso reproche. «Me equivoqué. No puedo decir que tenga excusas, pero necesitaba verte, necesitaba entender cómo estás». El silencio se hizo pesado, más pesado que cualquier reproche que hubiera imaginado. Mariana quiso gritarle, acusarlo, llorar, abrazarlo o incluso alejarse corriendo sin mirar atrás. No sabía cómo debía reaccionar ante la inesperada aparición de aquel hombre que, aunque había traicionado su confianza, todavía despertaba emociones confusas en su interior. «Tengo un hijo dentro de mí, Ricardo», dijo finalmente, con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. «Y lo cuidaré sola. Todo lo que hiciste no cambia eso». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Lo que pasó, pasó, y tú te fuiste. Pero yo sigo aquí. Más fuerte que nunca». Él asintió lentamente, como si la realidad de sus palabras lo golpeara de lleno. No había orgullo en él, solo una mezcla de culpa y reconocimiento del daño causado. Por un momento, el tráfico, los coches y la ciudad desaparecieron, dejando solo la tensión palpable entre ambos, cargada de emociones no resueltas, de un pasado que aún sangraba y un futuro que se dibujaba incierto. Mariana continuó su camino, sin voltear atrás, pero podía sentir que cada paso resonaba en Ricardo. Él la observaba alejarse, comprendiendo por primera vez que la vida no siempre se dobla ante su voluntad, y que algunas decisiones dejan marcas que ni el dinero ni el poder pueden borrar. «¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Hoy es importante». Ricardo sintió un nudo en el estómago. Camila era todo lo que había buscado en apariencia, ambiciosa, elegante, perfecta ante los ojos de la sociedad. Pero algo en sus mensajes, en su tono siempre calculador, lo hacía sentir atrapado. Con un suspiro profundo, decidió llamarla.
Hola, Camila, dijo con voz cargada de tensión. ¿Qué pasa? Ricardo, no me digas que estás ocupado, respondió ella, con un tono que mezclaba dulzura y mando. Es importante que hablemos antes de la cena con los inversionistas. Sí, estoy ocupado. Pero dime, ¿qué sucede? Intentó sonar firme, aunque su mente estaba en Mariana. Nada grave, solo quiero asegurarme de que estamos alineados, dijo Camila con una sonrisa apenas perceptible a través de la llamada. Ya sabes, todos esperan resultados de ti, y no quiero que nos dejemos arrastrar por recuerdos innecesarios. Ricardo tragó saliva. Cada palabra de Camila era como un recordatorio de la elección que había hecho, y de repente sintió el peso de cada error que lo había llevado a este punto. Camila, dijo con cierta vacilación. A veces me pregunto, ¿valió la pena todo esto? ¿Valió la pena? Repitió ella, su tono con un filo que Ricardo apenas percibió. Ricardo, no me hables así. Lo que estamos construyendo es importante. No puedes dejar que fantasmas del pasado interfieran. No son fantasmas, susurró él. No puedo dejar de pensar en Mariana, en cómo la dejé sola, en nuestro hijo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Camila respiró hondo, como midiendo cada palabra antes de responder. Ricardo, escucha. Mariana es pasado. No puedes permitir que vuelva a tu vida. Tú tienes todo lo que siempre quisiste conmigo, y no puedes dejar que unos sentimientos que no llevan a nada destruyan esto. Él apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho. Sabía que tenía razón en lo profesional, pero moralmente estaba en conflicto. Cada recuerdo de Mariana, cada imagen de su vulnerabilidad, se mezclaba con la realidad de su ambición y su deseo por Camila. Camila, no estoy seguro, dijo, bajando la mirada hacia su escritorio. No estoy seguro de que podamos, no empieces a dudar. La voz de Camila se endureció, cargada de autoritarismo. Si dudas, todo lo que hemos logrado se irá a la basura. No puedo permitirlo, y tú tampoco. Debes mantenerte enfocado, Ricardo. Él cerró los ojos, sintiendo como un sudor frío recorría su espalda. La voz de Camila era una mezcla de amenaza y promesa, un recordatorio de que no había escapatoria fácil de la jaula que él mismo había construido. Su mente regresó a Mariana, a su mirada firme y a la forma en que lo había confrontado aquel día. Era imposible ignorar lo que sentía, imposible borrar el impacto que había dejado. Está bien, susurró finalmente, casi para sí mismo. Lo haré, por ahora. Mientras colgaba, Ricardo se apoyó contra el escritorio, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Sabía que Camila no se detendría, que sus manipulaciones serían constantes, y que cada vez que intentara acercarse a Mariana, ella se interpondría como un muro impenetrable. Sin embargo, algo en su interior se negaba a olvidar, a cerrar completamente la puerta a aquello que había perdido. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se levantó varias veces, recorriendo la casa silenciosa, pensando en Mariana y en su hijo que aún no conocía. Cada momento sin ella era un recordatorio de su egoísmo, de la manera en que había sacrificado lo más valioso por algo que, en realidad, no llenaba su vacío. Las palabras de Camila resonaban en su mente, pero eran las de Mariana las que quemaban su conciencia. Lo que pasó, pasó, y tú te fuiste. Pero yo sigo aquí. Más fuerte que nunca. Al día siguiente, mientras asistía a la cena de inversionistas con Camila a su lado, cada risa fingida y cada conversación superficial parecía un teatro absurdo. Ricardo miraba a su alrededor y, aunque Camila sonreía y proyectaba perfección, él solo podía pensar en Mariana, en cómo ella había sobrevivido sin él, en cómo su fortaleza brillaba incluso en la adversidad. ¿Estás bien, Ricardo?, preguntó Camila, notando su distracción. Pareces distante. Sí, solo cansado, mintió, forzando una sonrisa. Nada de qué preocuparse. Pero sabía que no era verdad.
Cada segundo que pasaba junto a Camila solo intensificaba el conflicto dentro de él. Sabía que su vida había tomado un rumbo equivocado, y que la mujer a la que había traicionado y abandonado estaba reconstruyendo la suya mientras él luchaba con las cadenas que él mismo había creado. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos del edificio, Ricardo se detuvo frente a un ventanal y miró la ciudad. El aire frío de la noche le golpeó la cara, y por primera vez sintió miedo. No miedo a perder dinero, ni a fallar en los negocios, sino miedo a lo que había perdido, miedo a Mariana, miedo a lo que podía sentir al volver a encontrarla. ¿Qué he hecho?, susurró al vacío, dejando que sus propios pensamientos fueran testigos de su culpa. Ricardo llegó con su paso seguro, impecable como siempre, pero sus ojos traicionaban una mezcla de impaciencia y una sombra de duda que él intentaba ocultar. Camila no estaba presente, pero la presencia de su influencia se sentía en cada gesto de Ricardo, en la forma en que evitaba mirarla directamente. Mariana, dijo Ricardo, su voz controlada, intentando sonar firme. Sabes que esto es lo mejor para los dos. Mariana levantó la mirada, y por un instante, todo en ella deseó que él se arrepintiera, que dijera que todo había sido un error. Pero la mirada que encontró en él era fría, distante, y el dolor que sintió fue inmediato, como si un puñal atravesara su pecho. ¿Lo mejor?, repitió ella con voz temblorosa. ¿Dejarme sola mientras estoy embarazada? ¿Eso es lo mejor, Ricardo? Sus lágrimas empezaron a caer, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Siempre pensé que me amabas, que estábamos juntos en esto. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener su reproche. Por un momento, el hombre que había construido imperios sintió la pequeñez de su propia humanidad, y una culpa que ni todo su poder podía borrar lo invadió. Mariana, empezó, pero su voz se quebró, y un silencio pesado llenó la sala. Esto no es fácil para mí tampoco. No, interrumpió ella, con un grito que resonó en la habitación. No intentes justificarlo. Me dejaste sola. Me dejaste con miedo, con dolor, con un hijo que ni siquiera conocías. Su voz se quebró, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Ricardo? ¿Cómo pudiste elegir a ella? Él tragó saliva, recordando la sonrisa de Camila, el encanto que lo había atrapado y la ilusión de algo nuevo, algo que lo cegó ante la realidad. Intentó acercarse, pero Mariana retrocedió, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre ellos. Mariana, susurró. No sabía que dolería tanto, no pensaste. La interrumpió ella con furia contenida. Nunca pensaste en mí, ni en nuestro hijo. Todo fue por ti, por tu orgullo, por tu deseo de algo que ni siquiera es verdadero. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, impasibles, fríos, mientras ambos se miraban. El notario, consciente de la tensión, permanecía en silencio, pero sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. Mariana respiró hondo y tomó el primer documento, temblando, pero decidida a seguir adelante. Firmó, y el sonido del bolígrafo contra el papel fue como un eco de su corazón rompiéndose. Empezó Ricardo, queriendo hablar, intentando detenerla. Mariana, espera, no hay nada que esperar, dijo ella con firmeza. Esto termina aquí, Ricardo. No quiero palabras, no quiero promesas. Solo quiero vivir y proteger a mi hijo. Eso es todo lo que importa. Él cerró los ojos, sintiendo como el remordimiento lo atravesaba. Cada fibra de su ser sabía que había perdido lo más valioso, y que no habría dinero, ni poder, ni mujer que pudiera reemplazar lo que había dejado atrás. La mujer frente a él, frágil en apariencia pero fuerte en espíritu, era un recordatorio de su error, un espejo que reflejaba todo lo que había destruido con sus decisiones. Mariana firmó los últimos documentos y los entregó al notario, con la cabeza erguida aunque el corazón doliera como si alguien lo estuviera aplastando. Ricardo observaba en silencio, consciente de que no podía hacer nada para cambiar lo que acababa de suceder. Que tengas buena vida, Ricardo, dijo finalmente,
con voz serena pero cargada de tristeza. Yo voy a construir la mía. Y mi hijo también. Él asintió, incapaz de pronunciar palabra alguna. Su mirada seguía a Mariana mientras se levantaba, y por un instante, una punzada de desesperación lo atravesó, porque sabía que nunca volvería a tenerla de la misma manera, que la había perdido para siempre. Cuando Mariana salió de la notaría, el mundo exterior parecía igual, pero ella lo percibía distinto, más frío, más real, más desafiante. Cada paso hacia su coche era un acto de coraje, cada respiración un recordatorio de que debía seguir adelante por sí misma y por su hijo que aún no había nacido. La fortaleza que empezaba a florecer en su interior la impulsaba a no mirar atrás, aunque una parte de su corazón estuviera hecha pedazos. Mientras tanto, Ricardo quedó solo en la sala, con los papeles frente a él, recordando cada instante con Mariana, cada risa, cada gesto, cada momento que había decidido abandonar por un capricho que ahora se sentía vacío y absurdo. La culpa lo devoraba, y aunque Camila estaba a su lado en la cena que le esperaba más tarde, él sabía que nada podría llenar el vacío que Mariana había dejado en su vida. Se sentó en el sillón del salón y cerró los ojos, dejando que las lágrimas que había contenido durante la notaría cayeran libremente. El dolor era inmenso, pero entre ese dolor había una chispa, una necesidad urgente de sobrevivir, de levantarse, de no dejarse vencer. Sus manos acariciaban suavemente su vientre, sintiendo los movimientos del bebé y un amor que nadie podría arrebatarle. «No estás solo, mi amor», susurró con voz temblorosa. «Mamá estará contigo siempre, pase lo que pase. No voy a dejar que nadie nos destruya». Al día siguiente, Mariana decidió salir a buscar algo de normalidad, un pequeño trabajo que le permitiera sostenerse y comenzar a reconstruir su vida. Entró en una pequeña oficina de contabilidad, nerviosa pero decidida. La recepcionista, amable, la miró con curiosidad mientras Mariana entregaba su currículum. «Buenos días», dijo Mariana, intentando sonreír a pesar del nudo en la garganta. «Vengo a dejar mi solicitud». «Claro, señorita», respondió la recepcionista, con una sonrisa. «Por favor, espere un momento mientras el gerente revisa su perfil». Mientras esperaba, Mariana no pudo evitar recordar la voz de Ricardo, la frialdad de sus palabras, la manera en que la había abandonado. Sintió un dolor punzante, pero también una determinación que se hacía más fuerte. Cada pensamiento sobre él le recordaba por qué debía levantarse, por qué debía luchar por sí misma y por su hijo. «Hola, Mariana», una voz cálida interrumpió sus pensamientos. «Soy el gerente, Alejandro. He revisado su currículum y me gustaría hacerle unas preguntas». «Claro, gracias», respondió ella, con una mezcla de nervios y esperanza. La entrevista fue intensa, pero Mariana respondió con sinceridad y determinación. Explicó sus habilidades, su experiencia y, sobre todo, su motivación para trabajar, para sostener a su hijo y construir una vida independiente. Alejandro, impresionado por su claridad y fuerza, sonrió al final. «Mariana, creo que encajarías perfectamente aquí», dijo. «El trabajo es duro, pero si estás dispuesta a esforzarte, te recibiremos con gusto». Ella asintió, conteniendo las lágrimas de alivio. Por primera vez desde el divorcio, sintió que había un pequeño rayo de esperanza en su camino, un indicio de que podría salir adelante. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Mariana se enfrentó al cansancio, a las dificultades de balancear su embarazo con el trabajo, pero cada pequeño logro la fortalecía. Se levantaba temprano, preparaba su comida, atendía sus pendientes y, cuando llegaba a casa, se sentaba a contemplar a su bebé, sintiendo un amor puro e incondicional. «Estamos juntas, mi amor», decía mientras acariciaba su vientre. «Y vamos a ser felices, aunque papá no esté aquí. Mamá te protegerá siempre». Una tarde, mientras salía de la oficina para hacer algunas compras, Mariana sintió una presencia familiar a lo lejos. Su corazón dio un vuelco y por un instante, temió que fuera Ricardo. Pero era solo un desconocido cruzando la calle. Aún así, la sensación de alerta permaneció.
Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo que cada gesto, cada sombra, parecía cargar un significado mayor. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mariana recibió una llamada de su madre, quien había estado preocupada desde el divorcio. «Hija, ¿cómo estás?», preguntó con voz suave. «¿Has comido algo hoy?». «Sí, mamá», respondió Mariana, intentando sonar tranquila. «Estoy bien, cuidándome y cuidando al bebé». «Mariana, sé que esto es difícil, pero tienes que recordar que eres fuerte. Tu padre y yo siempre estaremos aquí para ti. No dejes que nadie te haga sentir menos, ni siquiera Ricardo». Mariana cerró los ojos, sintiendo la calidez en la voz de su madre, y un nuevo tipo de fortaleza comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que tendría que enfrentar la ausencia de Ricardo, pero también comprendió que no dependía de él para ser feliz. Su vida ahora estaba en sus manos, y cada decisión que tomara determinaría no solo su futuro, sino el de su hijo. Los días se convirtieron en semanas, y Mariana comenzó a notar cambios dentro de sí misma. La tristeza seguía ahí, pero era más manejable. La determinación y el amor por su hijo se mezclaban con un creciente sentido de independencia. Aprendió a enfrentarse a los momentos de debilidad con coraje, recordándose que cada lágrima derramada era también un recordatorio de que podía salir adelante. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la oficina, Mariana se sorprendió al ver una fotografía antigua de ella y Ricardo en una revista de sociedad, ambos sonriendo en un evento elegante. El golpe emocional fue inmediato: recuerdos, nostalgia, dolor y algo más que no podía nombrar. Su respiración se aceleró y un nudo se formó en su garganta. Pero esta vez no se dejó vencer. Tomó la fotografía, la miró fijamente y murmuró: «Ya no eres parte de mi vida, Ricardo, pero gracias por enseñarme que puedo ser fuerte sin ti». Esa noche, mientras se recostaba y acariciaba su vientre, sintió un movimiento del bebé y sonrió. Sabía que su vida no sería fácil, pero también sabía que había encontrado en su propio corazón la fuerza que nadie le podía arrebatar. Cada día era un paso hacia adelante, un paso hacia la independencia, un paso hacia la vida que ella y su hijo merecían. Llevaba consigo una manta para sentarse en el césped y, con cuidado, acomodó su vientre, sintiendo los movimientos del bebé que ya empezaba a responder a los sonidos y gestos del mundo exterior. «Hola, mi amorcito», susurró, acariciando suavemente su abdomen. «Aquí estamos, mamá y tú, juntas en nuestro pequeño mundo. No necesitamos nada más que esto, y vamos a ser felices, aunque papá no esté aquí». Se sentó y respiró hondo, cerrando los ojos por un instante para disfrutar de la paz que había logrado construir con tanto esfuerzo. Pero esa paz era frágil. Su corazón seguía latiendo con una mezcla de miedo y anticipación, como si esperara que algo o alguien perturbara ese momento. Y, sin saber cómo, sus instintos le dijeron que esa perturbación estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras contemplaba el parque, escuchó pasos apresurados acercándose. Al abrir los ojos, vio a un hombre elegante, con el porte inconfundible de alguien acostumbrado al control y al poder. Su corazón se detuvo por un instante. Su mente intentó negarlo. Evidente, pero no había duda, era Ricardo. La sorpresa la paralizó. El mundo alrededor parecía desvanecerse, como si todo existiera solo para aquel instante de reencuentro. «Mariana», dijo él, su voz temblando ligeramente, cargada de emociones que nunca había mostrado. «No esperaba verte aquí». Mariana se incorporó, con los ojos brillantes de incredulidad y rabia contenida. Su respiración se aceleró y su mano instintivamente tocó su vientre. «Ricardo», murmuró, con un hilo de voz. «¿Qué haces aquí?». «Solo, caminaba y te vi», respondió él, mirando cada uno de sus gestos con una mezcla de culpa y fascinación. «No podía evitar acercarme. Quería ver cómo estabas». Mariana frunció el ceño, mezclando ira y dolor, pero también una chispa de curiosidad que la confundía. Cada palabra de él la llenaba de tensión, como si el pasado que había enterrado intentara abrirse paso con fuerza. «¿Y qué más querías, Ricardo?».
Preguntó con un tono firme, aunque su voz temblaba. ¿Ver cómo he sobrevivido sin ti? Porque sí, he sobrevivido. Y no necesito tu presencia para ser fuerte. Él asintió lentamente, consciente de que sus palabras podrían sonar vacías frente a la determinación de Mariana. Lo sé, susurró. No vine a molestar ni a cambiar lo que has logrado. Solo, no podía ignorar lo que sentía al verte. Mariana lo miró fijamente, percibiendo en él algo que no había visto en años: vulnerabilidad. Era un hombre acostumbrado a controlar todo, pero ahora parecía atrapado por la vida que había dejado atrás, por las decisiones que lo habían llevado a perder lo que más amaba. ¿Y qué esperas, Ricardo?, dijo, su voz cargada de emoción. Que corra a tus brazos. Que olvide todo lo que me hiciste. Sacudió la cabeza con fuerza, tragando lágrimas. Ya no hay vuelta atrás. Ya no eres parte de mi vida. Él bajó la mirada, como si cada palabra le perforara el pecho. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos, interrumpido solo por el murmullo de las hojas y el viento que jugaba entre los árboles. Tienes razón, dijo finalmente, con la voz quebrada. No espero nada de ti. Solo necesitaba verte, saber que estás bien, y que nuestro hijo estará protegido. Hizo una pausa, tragando la saliva con dificultad. Me duele admitirlo, pero te extraño más de lo que puedo soportar. Mariana respiró hondo, sintiendo cómo su corazón oscilaba entre la indignación y un dolor profundo que no podía ignorar. Cada palabra de Ricardo era un recordatorio del pasado, y sin embargo, también despertaba un sentimiento que ella pensaba haber enterrado. Yo también te extraño, susurró, aunque de inmediato corrigió su voz, endureciéndola. Pero eso no cambia nada. Lo que pasó, pasó, y ahora debemos vivir con ello. Yo voy a cuidar a nuestro hijo. Eso es lo único que importa. Ricardo asintió, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ambos se miraban, compartiendo un silencio cargado de emociones, arrepentimiento, dolor, amor contenido y la tensión de lo que aún podía suceder. Era un momento lleno de suspenso, como si la vida misma hubiera conspirado para que se reencontraran, y ambos sabían que algo había cambiado en ese instante, aunque no supieran exactamente qué ni cómo afectaría el futuro. Mariana, dijo Ricardo, suavizando su voz. No voy a interferir. Solo, quiero que sepas que estoy aquí, y que si alguna vez necesitas algo, aunque solo sea hablar. Se detuvo, incapaz de decir más. Mariana lo miró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Podía sentir que su vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre, emociones intensas y decisiones difíciles. La chispa de un futuro incierto se encendía, y aunque ella estaba decidida a ser fuerte, también sabía que aquel encuentro no sería el último. Se despidieron sin tocarse, con la tensión suspendida en el aire, como si ambos contuvieran la respiración. Mariana caminó lentamente de regreso a casa, sintiendo la mezcla de miedo, esperanza y un hormigueo de anticipación en su pecho. Cada paso que daba estaba cargado de emociones, y el suspenso de lo que estaba por venir la mantenía alerta, consciente de que su historia con Ricardo aún no había terminado. Una tarde, mientras organizaba los archivos en la oficina, Alejandro, su jefe, se acercó con una sonrisa amable. Mariana, quiero felicitarte, dijo. Estás haciendo un trabajo excelente. No solo cumples con tus responsabilidades, sino que demuestras una dedicación impresionante. Ella sonrió con esfuerzo, sintiendo como un pequeño rayo de orgullo iluminaba su interior. Gracias, Alejandro. Significa mucho para mí, respondió, intentando contener las lágrimas que amenazaban con surgir. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y, bueno, creo que es importante demostrar que puedo salir adelante. Y lo haces, contestó él, con sinceridad. Es admirable ver cómo enfrentas todo con tanta fuerza, Mariana. No cualquiera podría hacerlo. Después del trabajo, Mariana decidió dar un paseo por el centro de la ciudad para despejar su mente. Mientras caminaba entre la multitud,
sus pensamientos inevitablemente volvieron a Ricardo. La imagen de su mirada, la mezcla de arrepentimiento y deseo de acercamiento, no dejaba de rondarla. Sin darse cuenta, se encontraba recordando los momentos felices, los planes truncados, y el dolor que aún seguía latiendo en su pecho. No puedo pensar en él, murmuró para sí misma. Tengo que concentrarme en mí, en el bebé, en nuestra vida. De repente, en una calle concurrida, escuchó un saludo detrás de ella. Se giró y lo vio, Ricardo, vestido impecablemente, con el semblante serio pero con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Su corazón dio un vuelco y por un instante todo a su alrededor desapareció. Mariana, dijo, con un tono más suave que la última vez. No esperaba verte aquí, Ricardo, respondió ella, firme pero con el corazón latiendo a mil. Ya te dije que no. No puedes interferir en mi vida. Él bajó la mirada, claramente afectado por sus palabras, y respiró hondo antes de hablar. Lo sé, y no quiero interferir. Solo, necesitaba asegurarme de que estás bien. Hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente. Sé que he cometido errores enormes, pero no puedo dejar de preocuparme por ti y por nuestro hijo. Mariana tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Cada palabra de Ricardo parecía penetrar en su corazón, despertando emociones que ella se había prometido enterrar. Nuestro hijo, susurró. No voy a permitir que tu culpa o tu arrepentimiento interfieran en mi vida. Yo soy la que lo protege. Yo soy quien decide lo que es mejor para él. Él asintió lentamente, consciente de que sus palabras podrían parecer insuficientes frente a la fortaleza que Mariana había desarrollado. Pero algo en su mirada reflejaba un cambio, un reconocimiento del poder y la determinación de la mujer que había amado y dejado atrás. Mariana, dijo finalmente. No vengo a pedir perdón ni a suplicarte nada. Solo quiero, suspiró. Solo quiero estar cerca, aunque sea de manera responsable y respetuosa. Quiero ver a nuestro hijo crecer, aunque no pueda reemplazar lo que perdimos. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que no caían todavía, sintiendo como su corazón se debatía entre la precaución y la vulnerabilidad. Por un lado, estaba el hombre que la había traicionado, por otro, el padre de su hijo, alguien que aún ocupaba un lugar importante en su vida emocional. Si vas a estar cerca, Ricardo, dijo finalmente, con voz firme, será bajo mis condiciones. Nada de interferencias, nada de imposiciones. Solo respeto y responsabilidad. ¿Entiendes? Él asintió, y por un instante, un silencio cargado de tensión y emociones llenó el espacio entre ambos. La ciudad continuaba su bullicio alrededor, pero Mariana y Ricardo parecían estar en una burbuja donde solo sus emociones importaban. Entiendo, dijo él, con una sinceridad que rara vez mostraba. Lo prometo. Mariana respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y alerta. Sabía que permitirle estar cerca no significaba volver al pasado, sino más bien enfrentar una nueva realidad, compleja y llena de desafíos. Cada paso que daba en aquella relación redefinida estaba cargado de emociones intensas, suspense y la constante incertidumbre de lo que podía ocurrir. Al regresar a casa, Mariana pensó en la vida que estaba construyendo, en el futuro de su hijo, y en la responsabilidad que ahora tenía de proteger ese mundo que lentamente estaba cobrando forma. Sabía que Ricardo no se iría fácilmente, que su presencia y sus emociones serían un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que podría volver a perder si no mantenía firme su voluntad. Esa noche, mientras acariciaba su vientre, Mariana susurró, todo estará bien, mi amor. Mamá estará contigo, pase lo que pase. Y aunque papá esté cerca, mamá decidirá lo que es mejor para nosotros. En otro lugar, Ricardo observaba las luces de la ciudad desde su oficina, sintiendo un vacío que ningún éxito empresarial podía llenar. Sabía que estar cerca de Mariana significaba enfrentar sus errores constantemente, pero también era la única forma de intentar redimirse, de recuperar aunque sea un fragmento de aquello que había destruido. No debo pensar en eso, murmuró para sí misma,
apretando ligeramente su abdomen. Mi vida es aquí, con nuestro hijo, no hay espacio para él. Esa misma semana, mientras revisaba correos en su oficina, Mariana recibió un mensaje inesperado. Era una invitación formal a la gala benéfica organizada por Ricardo, enviada a través de un asistente social de la fundación. Su corazón dio un vuelco al leer el remitente y, por un instante, la ansiedad la paralizó. No era solo la idea de ver a Ricardo, sino la de enfrentarse a un mundo que una vez había compartido con él, ahora cargado de poder, elegancia y todo lo que ella había dejado atrás. No puedo ir, susurró, temblando. No puedo enfrentar todo eso, no todavía. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella despertó, una mezcla de curiosidad y la necesidad de demostrar que había sobrevivido y que había crecido. Mariana sabía que era un riesgo, que ver a Ricardo en su nuevo entorno podría remover emociones que aún no controlaba, pero también entendió que el encuentro era inevitable. Si voy, será bajo mis términos, se dijo a sí misma, con una firmeza que sorprendió incluso a su propio reflejo en el espejo. Nada de debilidades, nada de pasado. Solo yo, fuerte, por nosotros. El día de la gala, Mariana se arregló con cuidado, buscando un equilibrio entre la elegancia y la comodidad, consciente de su embarazo. Al llegar, el ambiente era impresionante, luces brillantes, invitados bien vestidos, música suave y conversaciones elegantes llenaban el salón. Sin embargo, Mariana mantuvo su mirada firme y su corazón bajo control, recordándose que estaba allí por ella y por su hijo, no por Ricardo. Caminó entre los invitados, sintiendo la presión de cada mirada, y al pasar por un grupo de personas, escuchó su nombre pronunciado con admiración y un ligero murmullo de sorpresa. Ahí está Mariana, la mujer que logró salir adelante por sí misma. Un sentimiento de orgullo la recorrió, mezclado con un pinchazo de tensión. Sabía que Ricardo debía estar presente, y la idea de encontrarse con él la llenaba de una mezcla de emoción y temor. Finalmente, lo vio al fondo del salón. Ricardo estaba impecable, rodeado de su nuevo círculo social, hablando con varios empresarios y sonriendo como siempre, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Mariana, el mundo pareció detenerse. Por un instante, él permaneció inmóvil, sorprendido y cautivado por su presencia. Mariana, murmuró para sí mismo, incapaz de apartar la mirada. Ella, a su vez, sintió un nudo en la garganta y un escalofrío recorriéndole la espalda. Su mente intentaba mantener la compostura, pero su corazón parecía rebelarse contra su racionalidad. No debo mostrar debilidad, se dijo, respirando hondo y ajustando su postura. Estoy aquí por mí y por nuestro hijo. Nada más importa. Ricardo se acercó lentamente, cada paso cargado de emoción contenida y nerviosismo. Al llegar frente a ella, su voz apenas se escuchó entre el murmullo del salón. «Hola, Mariana», dijo, con un hilo de sinceridad y arrepentimiento. «Luz, siempre luces hermosa, incluso ahora». Mariana lo miró fijamente, sintiendo la tensión crecer entre ellos. Sus ojos brillaban de emoción contenida y determinación. «Ricardo», dijo finalmente, con voz firme pero cargada de sentimientos. «Esto no cambia nada. Mi vida ha seguido adelante. Nuestro hijo está protegido, y yo estoy bien. Pero no confundas tu presencia con una oportunidad de interferir». Él asintió, bajando la mirada y tragando saliva. Cada palabra de Mariana era un recordatorio de la fortaleza que había adquirido, de la independencia que había construido con tanto esfuerzo. «Lo entiendo», susurró. «No quiero interferir, solo necesitaba verte, asegurarme de que todo está bien. No puedo ignorar lo que siento, ni lo que pasó». El silencio entre ellos se hizo pesado, cargado de emociones contenidas, arrepentimiento, nostalgia, orgullo y la tensión de lo que aún no se había dicho. La gala continuaba alrededor, pero para Mariana y Ricardo, el mundo parecía reducido a ese instante suspendido en tiempo y emociones. «Si vas a estar cerca, será solo de manera responsable», dijo Mariana, respirando hondo. «Nada de imposiciones, nada de expectativas irreales». «¿Entendido?»,
Sí, lo entiendo, respondió él, con un nudo en la garganta y la voz temblorosa. Solo quiero asegurarme de que tú y nuestro hijo estén bien. Eso es todo. Mientras Mariana se alejaba para recibir a otros invitados, su corazón latía desbocado. Cada movimiento de Ricardo, cada mirada contenida, dejaba un rastro de suspense y tensión emocional. Sabía que este encuentro era solo el inicio de un juego delicado de emociones, donde cada gesto y palabra podía cambiar el rumbo de sus vidas. Una tarde, mientras organizaba los juguetes que había comenzado a preparar para su hijo, recibió un mensaje inesperado de Camila, la mujer con la que Ricardo ahora compartía su vida. Mariana dudó antes de abrirlo, pero la curiosidad la venció. El mensaje era cortés, casi diplomático. Mariana, solo quiero informarte que Ricardo ha estado mencionando que está preocupado por ti y por el bienestar del bebé. No quiero entrometerme, solo quería que supieras que no tiene intención de hacerte daño. Mariana frunció el ceño y dejó escapar un suspiro. La mezcla de irritación y sorpresa la confundía. Por un lado, se sentía invadida, pero por otro, no podía negar que estas noticias despertaban emociones que había intentado controlar durante meses. No debo permitir que esto me afecte, murmuró para sí misma, acariciando su vientre. Estoy construyendo nuestra vida. Esto es solo un recordatorio de lo que ya pasó, nada más. Al día siguiente, mientras paseaba por el parque para despejar su mente, Mariana notó una figura conocida desde la distancia. Era Ricardo, caminando con calma, pero su presencia emanaba una tensión que la hizo detenerse. Su corazón se aceleró y, por un instante, se quedó paralizada. Cada paso que él daba hacia el banco donde estaba sentada aumentaba el suspense, como si el mundo alrededor desapareciera. «Hola, Mariana», dijo Ricardo, con voz suave pero cargada de emoción contenida. «Espero no incomodarte al acercarme, Ricardo», dijo ella, firme, aunque su respiración traicionaba la calma que intentaba mostrar. «¿Qué haces aquí? ¿Otra aparición para recordarme que no puedo escapar de mi pasado?» Él bajó la mirada, claramente incómodo por la tensión entre ellos, pero respiró hondo antes de hablar. «No vine a lastimarte», dijo. «Solo quería asegurarme de que estás bien. Me preocupa nuestro hijo, y por ti también. No puedo ignorarlo». Mariana frunció el ceño, tratando de contener un torrente de emociones que la amenazaba con desbordarse. Cada palabra de él era un recordatorio de los años perdidos, de las decisiones equivocadas, de la soledad que había sentido durante su embarazo. «Nuestro hijo», susurró. «Lo sé. Estoy haciendo todo lo posible para protegerlo, para que crezca en un ambiente seguro y lleno de amor». «¿Y tú?», miró fijamente a Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tú no tienes derecho a interferir». Él asintió lentamente, tragando saliva, consciente de que sus palabras podrían sonar insuficientes frente a la fortaleza de Mariana. «Lo entiendo», dijo finalmente. «No quiero interferir, solo quiero asegurarme de que todo esté bien». «Solo eso». Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. «Sé que cometí errores imperdonables, y no espero que me perdones, pero necesito que sepas que me duele cada día no haber estado allí contigo». Mariana sintió un nudo en la garganta y un escalofrío recorrer su espalda. Sus emociones eran un torbellino, dolor, rabia, nostalgia y un sentimiento de vulnerabilidad que no había sentido en meses. Intentó controlar su respiración y mantener la compostura, pero fue imposible ignorar cómo cada palabra de Ricardo la afectaba profundamente. «Ricardo», dijo finalmente, con voz firme y cargada de emoción. «No estamos hablando de perdón ni de reconciliación. Esto no se trata de nosotros. Se trata de nuestro hijo. Él es lo único que importa, y mientras yo decida, será protegido y amado». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el silencio. «¿Lo entiendes?». Él asintió, con la mirada baja y los hombros tensos. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no dichas, de arrepentimiento, orgullo, y la tensión de lo que ambos aún no podían enfrentar completamente. «Sí, Mariana, lo entiendo»,
susurró, con un hilo de voz. Solo quiero que sepas que estaré presente, de manera responsable, respetuosa. Nada más. El corazón de Mariana latía con fuerza, y mientras lo miraba, percibía que algo había cambiado. La distancia emocional entre ellos se sentía más tenue, y aunque no estaba dispuesta a confiar en él completamente, el simple hecho de verlo preocupado por ellos despertaba sentimientos que creía haber enterrado para siempre. Está bien, dijo finalmente, respirando hondo. Pero recuerda, cualquier paso que des hacia nosotros debe ser con respeto y sin condiciones. Yo decido lo que es mejor para mi hijo y para mí. Él asintió nuevamente, y ambos permanecieron en silencio, contemplando el parque mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. La tensión entre ellos era palpable, un susurro constante de lo que estaba por venir. Mariana sentía el suspense crecer con cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida. Sabía que este era solo el principio, y que en algún momento, el encuentro definitivo con Ricardo y los gemelos sería inevitable. Mientras caminaba de regreso a casa, Mariana acariciaba su vientre y murmuraba, «Todo estará bien, mi amor. Mamá está aquí, y no dejaré que nada nos rompa. Pero, el mundo está cambiando, y pronto tendremos que enfrentar lo que está por venir». «Respira, Mariana», susurró mientras acariciaba su vientre. «Todo estará bien. Somos fuertes, tú y yo. Nada ni nadie nos hará retroceder». El evento se celebraba en un lujoso salón de recepciones, decorado con luces cálidas y arreglos florales impecables. Mariana entró con paso firme, saludando cortésmente a algunos invitados conocidos, mientras su mirada buscaba inevitablemente a Ricardo. Lo encontró de inmediato, rodeado de personas importantes, pero en cuanto sus ojos se cruzaron, él se apartó ligeramente, como si supiera que aquel momento no podría ignorarlo. «Mariana», susurró él para sí mismo, con una mezcla de sorpresa y ansiedad. «Ahí está, más fuerte de lo que recordaba». Mientras tanto, Mariana avanzaba por el salón, intentando mantener la compostura, pero su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Cada movimiento de Ricardo, cada sonrisa y cada gesto contenían un peso emocional que ella no podía ignorar. «Hola, Mariana», dijo él finalmente, acercándose con cautela, midiendo cada palabra. «No quiero incomodarte, pero me alegra verte». «Ricardo», respondió ella, con un tono firme que intentaba contener la emoción. «Gracias, pero recuerda lo que hablamos. Nada de interferencias. Nada más». Él asintió, bajando ligeramente la cabeza, y una sombra de tristeza cruzó su expresión. «Lo sé», dijo. «Solo quiero estar presente de manera respetuosa. Nada más». En ese momento, Mariana escuchó risas infantiles detrás de ella. Se giró y vio a los gemelos por primera vez, corriendo hacia ella con pequeñas manos extendidas. Su corazón se detuvo por un instante, y una ola de emociones la invadió, amor, miedo, orgullo y una felicidad tan intensa que le costaba respirar. «Mamá», gritaron los niños al unísono, abrazándola con fuerza. Mariana los levantó con cuidado, sintiendo la calidez de sus pequeños cuerpos contra ella, y sus lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de amor, de esperanza, y de una conexión inquebrantable con su hijo. Ricardo observaba la escena, paralizado por la intensidad del momento. Cada gesto de Mariana con los gemelos le atravesaba el corazón, recordándole todo lo que había perdido y lo que aún podía amar. Por un instante, quiso acercarse, hablar, tocar a sus hijos, pero se contuvo, respetando los límites que Mariana había establecido. «Son hermosos», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. «Igualitos a ti y a mí». Mariana lo miró con un atisbo de desafío y ternura en sus ojos. «Sí», respondió, acariciando la cabeza de uno de los gemelos. «Son nuestros, pero ahora son mi responsabilidad, y yo decido cómo crecerán. Tú solo puedes observar, por ahora». Él tragó saliva, sintiendo la mezcla de orgullo y dolor atravesándole el pecho.
Cada palabra de Mariana era un recordatorio de su fuerza y de la vida que había construido sin él. Sin embargo, la cercanía de sus hijos despertaba un instinto que no podía ignorar. Quería ser parte de sus vidas, aunque no pudiera reparar todo el pasado de inmediato. Entiendo, murmuró. Solo quiero estar aquí para ellos, para ustedes, sin interferir en tu vida. Pero necesito aprender a estar presente. Mariana asintió lentamente, evaluando la sinceridad en sus ojos. Cada palabra era una promesa, pero también un desafío. Podía confiar en él, pero debía estar atenta a proteger su mundo y el de sus hijos. Está bien, dijo finalmente. Empezaremos con pequeños pasos. Solo observación y respeto, nada más. Se inclinó hacia los gemelos y les dijo: ustedes son los protagonistas, y yo decido cómo será nuestra familia ahora. Los niños se rieron, y Mariana sintió como una parte de su corazón, que había estado cerrada durante tanto tiempo, comenzaba a abrirse suavemente. La tensión, el suspense y la emoción de este primer encuentro cercano con los gemelos llenaban el aire, dejando una sensación de que la historia estaba a punto de entrar en un capítulo aún más intenso, donde cada decisión, cada gesto y cada palabra podría cambiar el rumbo de todos. Ricardo, a su vez, estaba consciente de que este era solo el comienzo. Observaba a Mariana con admiración y respeto, sintiendo que cada momento con los gemelos era una oportunidad para demostrar que podía ser el padre que había fallado en ser. La mezcla de amor, culpa y esperanza lo mantenía en vilo, preparado para cualquier desafío que la vida pusiera frente a él. «Mamá, ¿ese es papá?», preguntó uno de los gemelos, señalando a Ricardo con curiosidad y una sonrisa tímida. Mariana tragó saliva, intentando mantener la compostura mientras su corazón se agitaba con fuerza. La pregunta de su hijo la sorprendió y la llenó de una emoción inesperada, mezcla de amor y miedo. «Sí, ese es tu papá», respondió, con voz firme pero suave, acariciando la cabeza del niño. «Pero recuerda, cariño, él está aprendiendo a estar cerca de ustedes de manera respetuosa». Ricardo, al escuchar a su hijo, sintió como su pecho se comprimía. Su voz temblaba cuando respondió, tratando de no mostrar lo abrumado que estaba por la realidad de tener a sus hijos frente a él. «Hola, chicos», dijo con una sonrisa cálida. «Es un honor finalmente conocerlos. No saben cuánto los he esperado». Los niños se miraron entre sí, evaluando la figura elegante y desconocida de su padre, y luego regresaron su atención a Mariana. Ella los abrazó con más fuerza, percibiendo que la curiosidad de los niños iba más allá de lo que había imaginado. La situación estaba cargada de emociones y suspense, porque cualquier movimiento de Ricardo podía cambiar el equilibrio delicado que Mariana había establecido. «Papá», dijo el otro gemelo, con un hilo de voz. «¿Por qué no viniste antes?». Mariana sintió un dolor profundo al escuchar la pregunta. No era solo el reproche de los niños, sino también la cruda realidad de las ausencias y las decisiones que habían marcado su vida. Su mirada se endureció mientras respondía, tratando de protegerlos, pero sin ocultar la verdad. «Chicos», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Papá cometió errores. No estuvo cuando ustedes lo necesitaban, pero ahora tiene la oportunidad de aprender y demostrarles que puede estar presente de manera responsable». Ricardo bajó la mirada, con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento. Su respiración era pesada, y cada palabra de Mariana lo golpeaba con fuerza. Sentía que el pasado y el presente convergían en aquel instante, y que la oportunidad de redimirse no podía desperdiciarla. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo finalmente, con voz quebrada. «Pero estoy aquí ahora, y quiero demostrarles que puedo ser parte de sus vidas. Haré todo lo posible para ganarme su confianza, aunque tome tiempo». Mariana lo miró fijamente, evaluando cada gesto, cada palabra. Sabía que las emociones de Ricardo eran genuinas, pero también entendía que su responsabilidad era proteger a sus hijos y mantener el control sobre la situación. «Está bien», dijo finalmente. «Pero cualquier paso que des debe ser con respeto y paciencia. Ellos decidirán cuándo confiar en ti, no tú en ellos».
Se inclinó hacia los gemelos. Recuerden, siempre pueden hablar con mamá si algo los hace sentir incómodos o inseguros. Los niños asintieron, y Mariana sintió una mezcla de alivio y tensión. El primer contacto había sucedido, pero la situación estaba lejos de resolverse. La tensión emocional entre Mariana y Ricardo crecía, cargada de suspense, porque ambos sabían que cada interacción futura sería un delicado equilibrio entre afecto, reproches y reconciliación. Mientras conversaban, Ricardo notó la manera en que Mariana los protegía con cada gesto, cada mirada y cada palabra. Sintió admiración y un dolor punzante al mismo tiempo. Se dio cuenta de que ella no solo había sobrevivido sin él, sino que había construido un mundo sólido para sus hijos, un mundo que él había dejado atrás. Mariana, dijo finalmente, con voz temblorosa. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por ellos, por mí, y por nosotros. Mariana respiró hondo, intentando mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, y cada palabra de Ricardo la hacía dudar, pero también la fortalecía. No necesitas agradecerme, dijo con firmeza. Solo quiero que recuerdes que nuestra prioridad son ellos. Nada más. Se inclinó hacia los gemelos, acariciando suavemente sus cabecitas. Papá puede estar cerca, pero siempre bajo nuestras reglas. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones intensas, arrepentimiento, amor, culpa, orgullo y esperanza. Ricardo sentía que estaba frente a un momento crucial en su vida, mientras Mariana comprendía que cada interacción futura sería un delicado juego de confianza, paciencia y afecto. De repente, uno de los gemelos extendió la mano hacia Ricardo, con una mezcla de curiosidad y timidez. Él la tomó con cuidado, y un nudo se formó en su garganta. La emoción lo sobrepasaba, y por primera vez desde que los vio, sintió que estaba tocando no solo a sus hijos, sino la posibilidad de reconstruir algo que había perdido hacía años. No saben cuánto los he esperado, susurró, con la voz entrecortada. Haré todo lo posible para estar a la altura de ustedes. Mariana lo observaba, evaluando cada gesto, y aunque su corazón estaba lleno de emociones contradictorias, percibió un cambio. La sinceridad de Ricardo era evidente, y su determinación de ganarse un lugar en la vida de los gemelos comenzaba a abrir una pequeña ventana de esperanza. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que él era papá? Mariana sintió un golpe en el pecho. Su respiración se entrecortó y el corazón se le aceleró. Sabía que ese momento llegaría, pero jamás imaginó que sería de esa manera, frente a Ricardo, frente a todos, en medio de una fiesta donde cada mirada parecía volverse hacia ellos. Yo, balbuceó Mariana, con la voz quebrada. Yo quería protegerlos. Ricardo se enderezó, sorprendido y herido al mismo tiempo. Sus ojos se clavaron en los de ella, llenos de reproche y dolor. ¿Protegerlos de qué, Mariana?, preguntó en un tono más bajo, pero cargado de tensión. ¿De mí? ¿De saber quién soy? Mariana apretó los labios, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Sentía la mirada inquisitiva de los invitados alrededor, pero lo que más la desgarraba era la expresión confundida de sus hijos, atrapados entre la inocencia y la verdad que comenzaba a salir a la luz. No era el momento, respondió con un hilo de voz. Ellos eran demasiado pequeños, y yo no sabía si tú alguna vez volverías. Ricardo dio un paso hacia ella, pero Mariana retrocedió de inmediato, abrazando con fuerza a los gemelos como si temiera perderlos. La tensión entre ambos se volvió insoportable. ¿Sabes lo que significa para mí escuchar a mi hijo preguntando por qué no sabía que tenía un padre? Su voz se quebró, cargada de dolor. Mariana, me arrancaste años de su vida. No me hables de arrancar, replicó ella, con la voz temblorosa, al borde de un llanto que se mezclaba con la rabia. Tú fuiste el que decidió marcharse, el que eligió otro camino. Sin mirar atrás. No podías esperar que yo me quedara ahí, esperándote como si nada. Los gemelos, confundidos, miraban de un lado a otro, tratando de entender el conflicto que se desataba frente a ellos. Uno de ellos, con los ojos vidriosos, tiró suavemente de la mano de su madre.
Mamá, no llores. Ese gesto fue suficiente para que Mariana se desmoronara por dentro. Tragó saliva, acarició la mejilla de su hijo y trató de sonreír, aunque la angustia le apretaba el corazón. Ricardo se pasó una mano por el cabello, desesperado, como si no supiera cómo manejar la avalancha de emociones. No quiero pelear, dijo finalmente, con voz baja, casi suplicante. Solo quiero que ellos me conozcan, que sepan que yo también soy parte de su vida. ¿Parte de su vida?, repitió Mariana, mirándolo fijamente con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Y en qué parte de su vida estabas cuando yo los llevaba al médico con fiebre en las madrugadas? ¿O cuando me preguntaban por qué no tenían papá y yo tenía que inventar respuestas? No estabas. El silencio se hizo pesado. Los invitados, incómodos, se retiraban poco a poco, pero la tensión en aquel rincón parecía un espectáculo imposible de ignorar. Ricardo apretó los puños, luchando por no perder la calma. Lo sé, y nunca me lo perdonaré, susurró. Pero ellos merecen más que tu silencio y mi ausencia. Merecen la verdad. Los gemelos lo miraron fijamente, y fue el más pequeño quien rompió el silencio con una pregunta que desgarró a todos. «Papá, ¿nos vas a dejar otra vez?». La voz inocente del niño golpeó a Ricardo como un puñal. Sus rodillas casi flaquearon, y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no intentó ocultar. Se agachó hasta ponerse a la altura de sus hijos, con la voz quebrada. «No, nunca más», dijo, con una sinceridad que estremecía. «Esta vez me quedo, aunque tenga que ganarme cada día su confianza y la de su madre». Mariana lo miraba, con el corazón dividido en 1000 pedazos. Parte de ella quería creerle, sentir que había un resquicio de esperanza en sus palabras, pero otra parte, la más herida, no podía olvidar el abandono ni el dolor. «Las palabras no bastan, Ricardo», dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban empañados en lágrimas. «No delante de ellos. Si realmente quieres quedarte, tendrás que demostrarlo con hechos, con paciencia, con amor». Él asintió, tragando saliva con dificultad. «Lo haré», prometió. «No importa cuánto me odies, no importa cuánto me rechaces. Ellos lo valen». La tensión era insoportable. El aire estaba cargado de un suspense sofocante, como si el destino de los 4 dependiera de cada palabra pronunciada. De pronto, uno de los gemelos se soltó del abrazo de Mariana y rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Ricardo. Fue un gesto simple, pero suficiente para que todos quedaran en silencio. Ricardo cerró los ojos, dejando escapar un sollozo contenido mientras lo abrazaba con delicadeza, como si temiera romperlo. Mariana observó la escena con el corazón encogido. Había algo en ese abrazo que desarmaba todas sus defensas, que le hacía recordar que, pese a todo el dolor, aquellos niños necesitaban conocer a su padre, aunque eso significara abrir viejas heridas. El otro gemelo, aún en brazos de Mariana, la miró con sus grandes ojos oscuros. «Mamá, ¿podemos jugar con él mañana?». Cuando abrió, se encontró con una mujer impecablemente vestida, de semblante frío y seguro. «¿Mariana Ortega?», preguntó la desconocida, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí, ¿quién es usted?», respondió Mariana, con cautela. La mujer le extendió un sobre blanco, sellado con un logotipo de despacho jurídico. «Soy la representante legal de la familia de Ricardo. Vengo en nombre de su padre». Mariana sintió como la sangre se le helaba. Tomó el sobre con manos temblorosas, sabiendo que algo no andaba bien. Cerró la puerta lentamente y, al abrir el documento, sus ojos recorrieron aquellas líneas que parecían cuchillos en papel, una notificación oficial. La familia de Ricardo solicitaba la custodia parcial de los gemelos. «No», murmuró, apretando el papel contra su pecho. «No pueden hacerme esto». En ese instante, Ricardo apareció en la sala. Había llegado temprano para ver a los niños, pero lo que encontró lo dejó helado. Mariana pálida, llorando, con un sobre arrugado entre sus manos. «¿Qué pasa?», preguntó alarmado, acercándose a ella.
Mariana lo miró con ojos desbordados de lágrimas y rabia. ¿Fuiste tú?, le gritó. ¿Fuiste tú quien pidió esto? ¿Custodia compartida? Ricardo frunció el ceño, arrebatándole el papel para leerlo. Su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y furia. No sabía nada de esto, exclamó. Te juro que no lo pedí, Mariana. Esto viene de mi padre, de mi familia. ¿Y qué esperabas?, respondió ella, con voz rota. Ellos nunca me aceptaron. Para ellos fui la mujer que destruyó sus planes, la que no era suficiente. Y ahora quieren quitarme lo único que me queda. Ricardo se pasó las manos por el rostro, desesperado. No permitiré que lo hagan, dijo con firmeza. Te lo prometo. Mariana soltó una risa amarga, cargada de dolor. ¿Prometer? ¿De qué sirven tus promesas, Ricardo? ¿De qué me sirvieron todas las que me hiciste antes? Él la miró con los ojos empañados de arrepentimiento. Esta vez es diferente. Esta vez no estoy huyendo, no me voy a esconder. Si mi familia quiere una guerra, la tendrán. Pero no voy a dejar que arrebaten a mis hijos, ni a ti. Las lágrimas rodaron por el rostro de Mariana, y aunque quería creer en sus palabras, el miedo la carcomía por dentro. Sus hijos entraron en ese momento, aún en pijama, sosteniendo sus peluches. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó uno de ellos, frotándose los ojos. Mariana escondió el sobre tras su espalda, obligándose a sonreír aunque la voz le temblaba. «Nada, mi amor, nada». Ricardo los miró con ternura y, al mismo tiempo, con un peso insoportable en el corazón. Sabía que la inocencia de esos niños estaba a punto de ser sacudida por una tormenta que ni él mismo podría detener. Fácilmente. Cuando los pequeños volvieron a la habitación, Mariana se dejó caer en una silla, destrozada. «No puedo pasar por esto otra vez», susurró. «Ya no me queda fuerza». Ricardo se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con desesperación. «Mírame, Mariana. No estás sola. Lo que hice en el pasado no tiene perdón, lo sé, pero esta vez voy a pelear. Por ti, por ellos. No importa lo que cueste». Ella lo observó en silencio, intentando leer en sus ojos si esas palabras eran verdaderas o simplemente otra ilusión. Había algo distinto en su mirada, un fuego que antes no estaba, pero aún así el miedo era más fuerte. «¿Y si te cansas?», le preguntó en un susurro. «¿Y si un día decides que no vale la pena?». Ricardo apretó con fuerza sus manos. «Entonces que me lo arrebaten todo, pero yo no me voy a rendir». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Mariana sentía como su mundo volvía a tambalearse, y al mismo tiempo, un hilo de esperanza se abría paso entre la oscuridad. La notificación seguía sobre la mesa, como una amenaza silenciosa que cambiaría sus vidas. Afuera, la ciudad continuaba su rutina indiferente, pero dentro de esa casa, una guerra apenas estaba comenzando. Ricardo llegó temprano, con gesto serio y ojeras profundas. «Hablé con mi padre anoche», dijo sin rodeos, apenas cruzó la puerta. «Está decidido, Mariana. Cree que los niños necesitan crecer en un ambiente digno y bajo la guía de su apellido». Mariana apretó los labios hasta que le dolieron. «¿Un ambiente digno?», repitió con voz temblorosa. «¿Y acaso este hogar no lo es? ¿Acaso no les he dado todo lo que he podido? He sacrificado mi vida por ellos, mientras ustedes me daban la espalda». «Lo sé», respondió Ricardo, bajando la mirada. «Y por eso estoy aquí. No pienso permitir que él los arrebate». Mariana lo observó con desconfianza, como si aún buscara la mentira escondida entre sus palabras. «Tu padre es poderoso, Ricardo. Tiene dinero, contactos, abogados. Yo no tengo nada». Él se acercó y le tomó la mano, aunque ella intentó apartarla al principio. «Me tienes a mí»,
dijo con firmeza. No importa contra quién tengamos que pelear, estoy contigo. Ella lo miró, dudando, con el corazón dividido entre el dolor del pasado y la desesperada necesidad de creerle. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, con un hilo de voz. No podemos esperar sentados a que decidan por nosotros. Ricardo respiró hondo. Voy a enfrentar a mi padre directamente. Si tengo que ponerle un alto, lo haré. Mariana negó con la cabeza, nerviosa. No entiendes, Ricardo. Tu padre no se detiene. Él siempre consigue lo que quiere. Si se mete en tribunales, yo no tengo ninguna posibilidad. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Ricardo la observaba, y en sus ojos había un brillo extraño, una mezcla de dolor, de rabia y de determinación. Entonces tendremos que hacer algo más, susurró Mariana, casi como si hablara consigo misma. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando que me quiten a mis hijos. Él la miró, sorprendido por el tono firme en su voz. ¿Qué estás pensando? Mariana lo sostuvo con la mirada, sus lágrimas ya secas, reemplazadas por una dureza que jamás había sentido antes. Si tengo que desaparecer para protegerlos, lo haré. No dejaré que se los lleven. No, exclamó Ricardo, alzando la voz. No vas a huir, Mariana. No voy a permitir que te escondas como si fueras culpable de algo. Ellos son tus hijos, y son míos también. Ella se levantó de golpe, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. ¿Y qué sugieres, entonces? ¿Qué me siente a esperar mientras tu padre decide arrancarme lo único que me queda? ¿Que confíe en promesas otra vez? Ricardo se quedó en silencio un momento, tragando saliva, luchando contra la impotencia. Te entiendo, dijo finalmente, con voz quebrada. Pero si te vas, lo perderé todo. Perderé a mis hijos, y a ti otra vez. El temblor en su voz hizo que Mariana lo mirara diferente. Por primera vez en mucho tiempo lo vio vulnerable, desnudo de todo orgullo. No me pongas en esa posición, Ricardo, susurró. No me pidas que confíe ciegamente cuando todo lo que hice en el pasado fue confiar y terminé sola. Ricardo dio un paso hacia ella, con los ojos húmedos. Entonces dame una oportunidad de demostrarte que esta vez es distinto. Déjame luchar contigo. Mariana lo miró, y por un instante la dureza en su pecho cedió. Pero la realidad era más grande que cualquier promesa, la amenaza estaba sobre ellos, latente, esperando el momento para arrebatarles la calma. En ese instante, los gemelos entraron corriendo en la cocina, riendo con inocencia, ajenos a la tormenta que se cernía sobre su familia. Mariana los abrazó con desesperación, como si quisiera grabar en su piel ese instante de paz que sabía efímero. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó uno de ellos, mirándola con sus grandes ojos cafés. Ella sonrió con dolor, acariciándole el rostro. «Porque los quiero demasiado», respondió, apretándolos contra su pecho. Ricardo los miraba también, con la garganta cerrada. Fue entonces cuando lo entendió con absoluta claridad. Aquella batalla no era por orgullo, ni por herencias, ni por apellidos. Era por esos niños, por su sonrisa, por su futuro. Mariana, dijo al fin, con una voz cargada de decisión. No nos vamos a rendir. Si mi familia quiere destruirnos, tendrá que enfrentarse a mí primero. Ricardo fue quien abrió, y al ver los documentos, su rostro se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó con frialdad. Una orden judicial, respondió uno de los hombres, sin titubear. El señor Ramírez solicita la custodia temporal de los menores, mientras se determina su bienestar. El corazón de Mariana se paralizó. Sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Avanzó hasta la puerta, tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió de inmediato. Cada palabra escrita allí era como una puñalada. ¿Cómo se atrevió?, murmuró con voz quebrada. ¿Cómo puede usar a la justicia para arrancarme a mis hijos? Ricardo trató de mantener la calma,
pero la rabia hervía en su interior. Díganle a mi padre que no lograrán nada con esto. Yo mismo me encargaré de enfrentar esa audiencia. Los hombres no respondieron, solo dejaron el documento y se retiraron con la misma frialdad con la que llegaron. Mariana apretó el papel contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas. Te lo dije, Ricardo, te dije que él no se detendría. Ahora tiene a la ley de su lado. ¿Cómo vamos a luchar contra esto? Ricardo se acercó, tomándole el rostro entre sus manos. Mariana, mírame. No voy a dejar que se los lleve. Aunque tenga que arrastrar a mi padre a los tribunales, aunque me quede sin nada, voy a defender a mis hijos. Ella lo miró con desesperación. ¿Y si pierdes? ¿Y si decide usar su dinero, sus influencias? Tú lo conoces mejor que nadie, Ricardo. Sabes de lo que es capaz. El silencio se hizo pesado. Ricardo bajó la mirada, consciente de que las palabras de Mariana tenían razón. Pero enseguida, como un latigazo, levantó el rostro con los ojos ardiendo de determinación. Entonces tendré que exponerlo. Si él quiere una guerra, la tendrá. Mariana lo miró confundida. ¿Exponerlo? ¿A qué te refieres? Ricardo tragó saliva, dudando, como si llevara años guardando algo. Mi padre no es el hombre intachable que aparenta ser. Tiene secretos, negocios turbios, cosas que podrían hundirlo si salen a la luz. Mariana dio un paso atrás, sorprendida. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque era mi padre, y aunque me hiriera, aunque me manipulase, siempre guardé silencio. Pero ahora está en juego nuestra familia. No pienso seguir callando. Mariana se llevó las manos al rostro, incrédula. ¿Te das cuenta de lo que dices? Si haces eso, podrías destruirlo. Ricardo sostuvo su mirada con firmeza. Prefiero destruir su fachada antes que permitir que destruya a mis hijos. Ella sintió un escalofrío. Era como si estuviera viendo a un Ricardo diferente, uno capaz de desafiar las raíces de su propio apellido. Ricardo, susurró con voz temblorosa. Tengo miedo. Él la abrazó fuerte, casi con desesperación. Yo también tengo miedo, Mariana, pero más miedo me da imaginar este hogar vacío, sin sus risas, sin su calor. No lo permitiré. En ese instante, los gemelos asomaron por la puerta, ajenos aún a la magnitud del peligro. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué mamá llora otra vez? Ricardo se agachó, con lágrimas en los ojos, y acarició sus mejillas. Nada que ustedes deban temer, mis amores, respondió, con la voz quebrada. Solo recuerden esto, pase lo que pase, mamá y yo siempre vamos a estar con ustedes. Mariana lo miró, y por primera vez sintió que tal vez Ricardo hablaba en serio, que tal vez esta vez estaba dispuesto a quemar todos los puentes con tal de protegerlos. Pero en lo más profundo de su alma, también sabía que enfrentarse a ese hombre no sería como enfrentar a cualquier enemigo. Era un titán acostumbrado a ganar, y esa batalla podía costarles mucho más de lo que estaban preparados para perder. Mamá, ¿nos van a separar?, susurró uno de los gemelos, con los ojos grandes y temblorosos. Mariana lo abrazó con fuerza, inclinándose hacia ellos, tratando de transmitir seguridad mientras sus propias lágrimas luchaban por salir. Nunca, nunca los voy a dejar, dijo con voz firme. Pase lo que pase, yo estoy aquí y eso no va a cambiar. Ricardo entró a la sala unos minutos después, con un traje oscuro y la expresión rígida. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los papeles que delineaban su estrategia. Se acercó a Mariana y los niños, inclinándose apenas para hablarles con voz baja pero cargada de decisión. Los amo. Y hoy, más que nunca, voy a luchar por ustedes. No hay nadie que pueda separarnos y yo doy todo de mí. Mariana asintió, tragando saliva, y pudo percibir en sus ojos la misma determinación que él había mostrado en la cocina días antes. Era un Ricardo diferente,
uno dispuesto a enfrentar cualquier tormenta, aunque la más grande de todas viniera de su propio padre. Cuando la puerta del estrado se abrió, apareció el padre de Ricardo, impecable en su traje, acompañado de su abogado. Su mirada fría y calculadora recorrió la sala antes de fijarse en Mariana y los gemelos, y un estremecimiento recorrió la espalda de ella. Era como enfrentar a un titán que no conocía límites. «Buenos días», dijo el hombre, con voz autoritaria y controlada. «Me sorprende que aún se atrevan a desafiar mi autoridad». Mariana sintió como el miedo la amenazaba, pero se aferró a los gemelos y a la mano de Ricardo, buscando fuerza. «No estamos desafiando tu autoridad», respondió Ricardo, con firmeza, aunque con la voz temblorosa. «Solo estamos defendiendo a nuestra familia». El padre frunció el ceño, sorprendido por la audacia de su hijo. «Nuestra familia», repitió con sarcasmo. «Esa familia que tú abandonaste y que ahora intenta reclamar lo que nunca mereció». Mariana contuvo la respiración, sintiendo la tensión subir a niveles insoportables. Los gemelos se aferraban a su madre, confundidos y asustados, y ella los abrazó con más fuerza, tratando de ser un escudo humano ante la frialdad de aquel hombre. «Papá, por favor», susurró Ricardo, con un nudo en la garganta. «No voy a permitir que lastimes a mi familia». El juez, un hombre mayor con expresión severa, golpeó suavemente el martillo sobre la mesa para llamar a silencio. «Comencemos», dijo. «Estamos aquí para determinar la custodia temporal de los menores. Escucharemos los argumentos de ambas partes». El abogado del padre de Ricardo comenzó a hablar, enumerando supuestos defectos de Mariana como madre, cuestionando su estabilidad y sugiriendo que la influencia de Ricardo no era suficiente para garantizar el bienestar de los niños. Cada palabra era como un golpe directo al corazón de Mariana, y ella sintió que las lágrimas querían escapar. Ricardo se inclinó hacia ella y susurró: «No escuches sus mentiras. Mantente fuerte, confía en mí». Mariana asintió, respirando hondo, y luego tomó un paso adelante cuando le tocó hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra estaba cargada de emoción y verdad. «Soy la madre de estos niños», dijo con firmeza. «He cuidado de ellos todos los días de sus vidas. He sacrificado todo por su bienestar. No tienen nada que temer de mí. Todo lo que he hecho ha sido por ellos». Miró al padre de Ricardo. «Y si cree que puede juzgarme, se equivoca. No hay mayor amor que el que he dado a mis hijos, y ningún poder podrá cambiar eso». La sala quedó en un silencio tenso. El padre de Ricardo apretó los labios, visiblemente afectado por la intensidad de las palabras de Mariana. Ricardo, por su parte, se sintió inundado de orgullo y amor por ella, pero también por la presión insoportable de la situación. «Mi padre está equivocado», dijo Ricardo, con voz firme pero cargada de emoción. «No puede definir lo que es mejor para mis hijos. Yo los amo, y juntos vamos a protegerlos. Ningún dinero ni influencia cambiará eso». El juez observaba con atención, y los abogados contrarios intercambiaban miradas tensas. Mariana sintió que por primera vez, la verdad y la fuerza de sus sentimientos comenzaban a imponerse frente al poder del apellido de Ricardo. Los gemelos, mientras tanto, se acercaron tímidamente a sus padres, buscando la seguridad que sentían en ellos. Mariana los abrazó con fuerza, y Ricardo rodeó su hombro con cuidado, consciente de que aquel instante era decisivo para su futuro. El silencio volvió a la sala cuando el juez se inclinó sobre sus documentos, y Mariana pudo sentir cómo el mundo contenía la respiración con ellos. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de suspense, y en ese momento supo que todo dependía de la fuerza de su amor, de la valentía de Ricardo y de la verdad que ambos compartían. Pero percibiendo la tensión que los rodeaba, Ricardo permanecía firme a su lado, aunque podía sentir el temblor en sus manos y la presión que amenazaba con quebrarlo por dentro. Después de escuchar a ambas partes, comenzó el juez, con voz solemne: «He considerado todos los factores involucrados en esta delicada situación. Es evidente que los niños tienen un vínculo profundo y afectivo con su madre, y que ella ha demostrado ser capaz de brindarles cuidado y protección constantes.
El corazón de Mariana dio un vuelco. Sintió como un hilo de esperanza comenzaba a abrirse entre la opresión de la ansiedad. Sin embargo, continuó el juez, mirando a Ricardo y luego a su padre, también reconozco que el padre tiene derechos y que su participación en la vida de los menores es esencial para su desarrollo emocional. El padre de Ricardo frunció el ceño, y Mariana contuvo la respiración. Sentía que el tiempo se detenía. Por lo tanto, prosiguió el juez, se dictamina que la custodia principal de los menores permanecerá con la madre, Mariana Ortega, con visitas regulares supervisadas para el padre, Ricardo Ramírez. Cualquier decisión futura deberá ser tomada en conjunto, considerando siempre el bienestar emocional de los niños. Mariana sintió como si el aire regresara a sus pulmones después de meses de ahogo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, esta vez de alivio y gratitud. Los gemelos la miraron con ojos brillantes y una sonrisa tímida apareció en sus rostros. «Mamá», exclamó uno de ellos. «Nos quedamos contigo». Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo que toda la tensión de los últimos días se derretía en ese instante. Ricardo la miró, y por primera vez desde el inicio de todo este conflicto, pudo sonreír con alivio y orgullo. Se inclinó hacia Mariana y susurró, con la voz cargada de emoción: «Lo logramos, no nos separaron». Ella le devolvió la mirada, con lágrimas en los ojos, y su voz temblorosa pero llena de fuerza respondió: «Gracias por no rendirte, gracias por luchar por nosotros». El padre de Ricardo permanecía en silencio, con la expresión endurecida, consciente de que había perdido esta batalla, al menos por ahora. Mariana y Ricardo se giraron hacia los gemelos, quienes abrazaban a su madre con intensidad, como si pudieran sentir que la victoria era suya también. «Vamos a casa», dijo Mariana, todavía con la voz temblorosa, pero con un hilo de alegría en ella. «Tenemos mucho que celebrar, pero también mucho que reconstruir». Ricardo tomó a los gemelos en brazos, uno en cada hombro, y los miró con ternura mientras hablaba con Mariana: «Hoy hemos ganado algo más que una custodia. Hoy hemos ganado la oportunidad de ser una familia, de estar juntos. Y nada ni nadie podrá arrebatarnos esto si seguimos luchando unidos». Mariana apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos y dejando que todas las emociones fluyeran: alivio, amor, miedo superado, esperanza renovada. Los gemelos comenzaron a reír, sintiendo la calidez de sus padres, y en ese instante, todo el peso del pasado comenzó a desvanecerse, dejando espacio solo para la promesa de un futuro compartido. El juez se retiró, y la sala quedó en silencio, con solo el murmullo de suspiros y los pasos de los presentes alejándose. Pero para Mariana, Ricardo y los gemelos, aquel silencio era música, la confirmación de que, pese a las amenazas, las traiciones y el miedo, habían conseguido mantenerse juntos. Mariana respiró profundo, abrazando a sus hijos con fuerza, mientras Ricardo la rodeaba con un brazo protector. «Lo logramos», susurró ella, entre lágrimas. «Por fin, estamos juntos». Ricardo la miró con intensidad y le tomó la mano, apretándola como si no quisiera soltarla nunca más. «Sí, juntos», dijo él, con voz firme. «Y esta vez, nada ni nadie nos separará». Una tarde, mientras organizaba los juguetes, sonó el teléfono. Mariana lo tomó con cierta desconfianza, y al escuchar la voz al otro lado, un escalofrío recorrió su espalda. «Señora Ortega, soy Luis, abogado de la familia Ramírez», dijo la voz, fría y medida. «Le informo que hemos descubierto ciertas irregularidades en su situación financiera. Consideramos que podrían afectar la custodia de los menores si no se toman medidas inmediatas». Mariana sintió que el mundo se le caía encima. Apoyó la frente sobre la mesa, respirando con dificultad. «¿Irregularidades?», murmuró, con la voz temblorosa. «No entiendo, todo lo que tengo está declarado, todo es legal». «Nosotros no lo dudamos», respondió Luis, con un tono calculador. «Pero la información que ha llegado a nuestra oficina indica lo contrario. Por su propio bien y el de los niños, le sugerimos que se presente a nuestra reunión lo antes posible». Mariana colgó el teléfono, con el corazón latiendo desbocado.
respiró hondo y vio a Ricardo entrando en la cocina, sosteniendo a los gemelos en brazos. ¿Qué pasa?, preguntó, percibiendo de inmediato la tensión en su rostro. Ella lo miró, sin palabras al principio, dejando que las lágrimas rodaran silenciosas por sus mejillas. «Es la familia de tu padre», logró decir entre sollozos. «Dicen que encontraron irregularidades y quieren que me presente ante ellos». Ricardo frunció el ceño, con una mezcla de ira y preocupación. Se acercó, apoyando una mano firme en su hombro. «No voy a permitir que te intimiden, Mariana», dijo, con voz grave. «¿Sabes cuántas veces intentaron separarnos y no lo lograron? Esto no será diferente». «Pero, ¿y si logran algo en la ley?», replicó ella, temblando. «No quiero perderlos, Ricardo, otra vez». Él la tomó de las manos con firmeza, mirándola directamente a los ojos, transmitiéndole una calma que ella necesitaba más que nunca. «Escúchame», dijo con voz baja pero firme. «No importa lo que digan, no importa los trucos o amenazas. No vas a enfrentar esto sola. Yo estoy contigo. Siempre. Y los niños también». Mariana respiró hondo, intentando calmar el miedo que le oprimía el pecho. «No sé si estoy lista», susurró. «Esto parece más grande que nosotros». Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad y la urgencia de protegerla. «No tienes que estar lista», respondió. «Solo tienes que estar conmigo. Juntos encontraremos la forma de enfrentarlos». En ese momento, los gemelos soltaron pequeñas risas mientras jugaban entre ellos. Uno de ellos se acercó a Mariana y le dijo: «Mamá, todo va a estar bien, ¿verdad?». Ella lo miró con lágrimas en los ojos y lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, todo va a estar bien», dijo, aunque por dentro su corazón latía con incertidumbre. Ricardo los rodeó con un brazo, y los tres se quedaron así por unos instantes, respirando juntos, recordándose que mientras estuvieran unidos, nada ni nadie podría destruirlos. Pero Mariana sabía que la amenaza estaba allí, latente, esperando cualquier momento de debilidad para atacar. Mientras miraba a sus hijos, decidió algo en silencio: no permitiría que el miedo gobernara sus decisiones. No esta vez. Y aunque el camino por delante estuviera lleno de obstáculos, secretos y peligros, ella y Ricardo enfrentarían cada uno de ellos, porque el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier amenaza. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo la paz momentánea. Mariana respiró profundo y lo tomó, lista para escuchar lo que podría ser el próximo desafío. Sabía que esta vez no solo luchaban por la custodia, sino por la integridad de su familia, por la posibilidad de reconstruir lo que tantos años de abandono y traición habían intentado destruir. «Sí», dijo con voz firme, preparada para pelear, aunque el miedo todavía apretaba su pecho. «Señora Ortega», comenzó la voz al otro lado. «Tenemos información que podría cambiar todo lo que usted cree seguro, señora Ortega. Hemos descubierto movimientos financieros de su parte que podrían interpretarse como ilegales. Esto podría afectar la custodia de los menores si no se corrige inmediatamente». Mariana sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Sus piernas temblaban, y tuvo que apoyarse sobre la mesa para no caer. «No es cierto», gritó, la voz quebrada por la mezcla de miedo y rabia. «Todo está en orden, todo ha sido legal. No tienen derecho a usar esto contra mí». Ricardo se inclinó hacia ella, apretando sus manos con fuerza. «Calma, Mariana. Respira, vamos a enfrentar esto juntos. Nadie puede derrotarnos mientras estemos unidos». «¿Cómo?», preguntó ella, sin poder contener las lágrimas. «Esto es demasiado grande, ¿y si me arrebatan a los niños otra vez?». Ricardo la miró con intensidad, los ojos llenos de determinación. «No lo permitiré», dijo, firme. «Esta vez no hay escapatoria para nadie que quiera separarnos. Vamos a enfrentar sus mentiras y sus amenazas, y saldremos victoriosos». Mariana tragó saliva, sintiendo cómo la fuerza de Ricardo la envolvía,
dándole un impulso que necesitaba desesperadamente. ¿Y si recurren a la justicia otra vez?, susurró, con miedo en la voz. Ya vimos lo que son capaces de hacer, entonces lucharemos en la justicia, respondió Ricardo, con la voz firme. No voy a esconder los secretos de mi padre ni permitir que nos intimiden. Todo lo que nos amenaza saldrá a la luz, y nadie más podrá usarlo contra nosotros. Los gemelos, que habían escuchado la conversación, se acercaron tímidamente, entrelazando sus manitas con las de Mariana. Mamá, papá, dijo uno de ellos. ¿Nos van a quitar otra vez? Mariana los abrazó con fuerza, dejando escapar un suspiro profundo y tembloroso. No, mis amores, respondió, con voz entrecortada pero firme. Nadie va a separarnos. Lo prometo. Ricardo los rodeó con un brazo, mientras sostenía a Mariana con el otro. Escuchen bien, dijo, con voz cargada de emoción. Todo lo que pase a partir de ahora, lo enfrentaremos juntos. Cada mentira, cada amenaza, cada intento de separarnos, lo vamos a superar. Porque somos una familia y nada ni nadie puede destruir eso. Mariana sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con algo de alivio. Aunque el miedo seguía ahí, latente, también lo estaba la certeza de que juntos podían resistir cualquier tormenta. Su corazón palpitaba con fuerza, mezclando amor, miedo, esperanza y determinación. Está bien, susurró finalmente, apoyando la cabeza en el hombro de Ricardo. Vamos a luchar, juntos. Por nuestros hijos, por nosotros. Ricardo asintió, y los abrazó a todos con fuerza, sintiendo que, aunque la batalla